Bueno, estamos de regreso y hablábamos de la Procuraduría de Justicia y su proyecto oscuro, dice Giovanna Rocha. Parece la guerra de las galaxias, Sí, ¿no? es proyecto oscuro. Bueno, pues es el punto fuerte de la Procuraduría, porque su punto débil son los derechos humanos, son la atención a la violencia de género, es la lucha contra la corrupción. El acceso donde a la justicia, hombre, para la empezar. Fiscalía esa especial anticorrupción, no tenemos noticia de ella, parece que en Guanajuato no hay corrupción, ¿no? Y vaya que hay. Pero el tema donde se encuentran sus fortalezas, esta conjunción con Álvaro Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad, Proyecto Escudo y los grandes golpes a grupos de delincuentes organizados, es algo que me llama la atención. El domingo se nos anunció la captura de un grupo criminal perteneciente al cártel Nueva Generación, eso afirma la Procuraduría, no muestra más elementos, hay que creerle. Lo saca en un boletín de prensa, parece que perfectamente calculado, en una táctica de comunicación que han repetido mucho, primero tweets, luego el boletín de prensa, por cierto, muy mal escrito, y habrá que decirle al procurador Samarripa, porque con una sintaxis muy deficiente, entonces como que no va Proyecto Escudo y la tecnología de punta con una deficiente redacción, pero bueno. Y empiezan a surgir temas, porque ellos anuncian que estos delincuentes, 6, 4 de León y 2 de otras regiones, son responsables de 20 asesinatos. Así. Pero no dicen cuáles. Bueno, ya le cuestionaron, ¿verdad? Bueno, no, está muy… A ver, ¿cómo? A ver, ¿tú has visto CSI? Es el trabajo para tener elementos para acusar de un asesinato. Aquí dicen que 20, por unas pruebas balísticas que hicieron. A ver, ¿eso va a ser presentado ante el juez? O sea, aquí en los medios de comunicación cometemos también el pecado de sacar la nota, irnos con el boletín y luego no darle seguimiento a las cosas. Y no cuestionar el sentido común, ¿no? Porque ha venido pasando que los vinculados a proceso por la Procuraduría, luego los jueces los echan para afuera y ya ha generado pleitos. Ya el sector privado puede regañar a Valadez, y Valadez ya les dijo, no, es la Procuraduría la que no está integrando bien sus averiguaciones. Pero hoy leo en la columna Yermamala del periódico Correo, una columna seria, que aparentemente estos delincuentes estaban detenidos desde el miércoles y se aguantó jueves, viernes, sábado y hasta el domingo se lo hizo público. O sea, ese día también se enteró al juez, porque aquí hay una cuestión de… Pero a ver, ¿cuánto tiempo puede el Ministerio Público en el nuevo procedimiento penal? Bueno, aunque los agarraron en León y aquí todavía no entra en vigor el nuevo, pero ¿cuánto tiempo puede quedarse con un detenido antes de presentarlo ante un juez? O sea, ¿es nada más para un efecto mediático el lunes que la gente ve más los periódicos o qué? Eso dice esta columna, sería preocupante, ¿no? O sea, es otro como… Pero entonces, ¿cómo compaginar? Aquí es Samarripa Productions. Sí, sí, García, que ya generó un conflicto internacional y que saliera libre esta mujer. Florence Cassés. Pero ¿cómo compaginamos la grandísima, enorme y muy pulcra tecnología de Proyecto Escudo con estas actitudes, pues, de la vieja policía mexicana, ¿no? Pues bueno, están ávidos de legitimar un proyecto que saben que no lleva buen curso, que está sumamente cuestionado desde la parte administrativa y financiera y hasta ya lo operativo, puesto que se puso en marcha a medias. Entonces, están ávidos de legitimar un proyecto que me parece que ya nadie nos creemos eso. Y ahora todo es gracias a Escudo, habrá que ver en qué términos, si fue por los arcos porque detectaron los vehículos que estaban robados y así los agarraron, o fueron las cámaras que videograbaron el hecho en el momento. Entonces, la verdad es que lo que están es desesperados por legitimar un proyecto que no cuajó, pero se llevan entre las patas el proceso penal que tienen que seguir los supuestamente detenidos y delincuentes. Entonces, es bastante cuestionable la manera en cómo están ejerciendo la autoridad en la Procuraduría. Todavía ya temo más el tema de la autonomía, porque si así, fíjate nada más, se atreven a que por cuestiones mediáticas vulnerar a lo mejor el debido proceso, ahora si no les rinden cuentas a nadie como un organismo autónomo, está bastante delicado. Entonces sigue estando en tela de juicio la actuación de la Procuraduría por el tema que venimos platicando de los abusos sexuales en las escuelas, por el tema de mujeres, y ahora, pues bueno, su intención de legitimar a fuerzas Proyecto Escudo. Sí, mira, pensaría que la estrategia de comunicación social es una estrategia ya conocida. La conocimos en el sexenio calderonista y se llamaba distraer la atención con este tema socialmente tan impactante como es el tema del narcotráfico. Yo también, cuando vi la nota, me imaginaba encontrar otros nombres de algunos grandes capos por el encabezado.
Finalmente, ellos pueden clasificarlos como grandes capos, pero también conocemos y sabemos son que unos esos, sicarios así es, de baja que es un, estofa, ¿no? exacto, que hay una estructura piramidal y que en esa estructura piramidal no todos son generales, también hay tropa, ¿no? Pero sí vemos esta muy mala, porque ya es muy conocida esta estrategia, de querer hacer efectos distractores. Y más grave aún, si se comprueba lo que se sugiere en esta columna, nos remitimos justamente al efecto García Luna, que también lo vimos, es cómo administro mis actuaciones para tener un efecto mediático y un reposicionamiento social. Porque en efecto, y lo decías bien, las grandes deudas son con los temas sociales. Entonces ya en México, donde estas cifras nos han sido tan repetidas, ya no causan el efecto. Entonces me sorprende de verdad que para un proyecto estrella como ha sido el modelo, el proyecto escudo para este gobierno de Miguel Márquez, utilicen estrategias tan desgastadas y donde tendría que haber un replanteamiento. En sí, yo creo que no ha habido una integración de estrategia uniforme sobre cómo atender el problema, pero sí en materia de comunicación, y lo hemos venido comentando. Tanto Miguel como parte de su equipo le apuestan al efecto mediático para distraer realidades que por sí mismas no pueden resolver. Estamos hablando de momentos coyunturalmente oportunos para que Carlos Amarripa, por ejemplo, en Guanajuato Capital aparece ayer el encabezado de una mujer encontrada. Sería la primera en Guanajuato Capital. El día de hoy aparece… Asesinada de 37 puñaladas. Así es, presuntamente ya desde el hecho de que esté encontrada, tirada, expuesta, ya nos da un mensaje de acuerdo a la definición propia de feminicidio, ¿no? Vamos a esperar. Y entonces, en ese sentido, lejos de tener un pronunciamiento, o que se dedicara el mismo tiempo para un boletín, una explicación, que no nos diera espacio para tanta conjetura, para eso no hay boletines, para eso no hay estrategia de comunicación. Y esto evidencia más el vacío, y esto evidencia más la simulación Tapar también. el sol con un dedo. Ahora, Proyecto Escudo le costó muy caro a Guanajuato, a los guanajuatenses, a los contribuyentes de Guanajuato por los próximos 6 años. Es un servicio, no lo vende un proveedor. Habría que estar atentos a que ese servicio funcione y exigir, bueno, pues las garantías si es que no funciona. Ustedes lo señalaron muy bien en las omisiones de Proyecto Escudo. Pero resulta que no, que nuestros principales, que es lo que yo escribo el día de hoy, nuestros principales supervisores de ese proyecto, sus principales usuarios, que son los funcionarios del área de seguridad, son sus principales propagandistas. O sea, tú compras un coche y sales de la agencia gritando, este es el mejor coche del mundo, bueno, solo que te lo hayan regalado, claro, que te hayan hecho un te den importante comisión, descuento, que te den comisión, sí. pero no tendrías por qué, tú estás esperando probarlo y que efectivamente funcione y que lo que te dijeron haga y que en carretera se comporte como se comporte y estás atento. Ya dentro de un año dirás, sí fue un buen coche, no fue un mal coche, compraría otro, pero ahorita tenemos que los mayores relacionistas de la empresa llamada Seguritech son sus usuarios y sus aparentemente supervisores, ¿no? Así es. Sí, lo que eso parece muy preocupante. Bueno, nadie vende pan frío, pero eso hace perder credibilidad, ¿no? Completamente. Toda política pública tendría que ser evaluable y con indicadores serios, más allá de la palabra de quien lo está promoviendo. Bueno, y ahí es un tema importante que dice Giovanna, indicadores que no los hay. O sea, yo sigo insistiendo en lo mismo. Están los del Sistema Nacional de Seguridad. Cuando se le cuestiona en qué porcentaje vas a disminuir el índice delictivo en Guanajuato, no lo tienen medido, no tienen estadísticas, entonces eso pues bueno resulta ya un poco ilógico, ¿no? Si Proyecto Escudo estuviera funcionando, habría, suponiendo que sea cierto que esta célula del crimen organizado liquidó a 20 personas, hubiera sido bueno agarrarlos en el primero, ¿no? Y que no cometieran los otros 19. Si lograron matar a 20 ya con Proyecto Escudo funcionando, pues que Dios nos coja con pesados, como decían los clásicos, ¿no? Hombre, pero 20 se quedarían cortos para la inversión que se tuvo. Bueno, para 20, pero aparte 20, un número que resulta serio, pero que en una investigación también, o un cuestionamiento que le hacía un medio de comunicación sobre cuáles eran esos casos, no pudieron acreditar los 20 casos, o creo que pusieron nada más 8. Sí, y algunos que los otros no ¿de dónde sale la información? ¿No? Es simplemente un golpe. Quisieron dar un golpe espectacular a través de los medios. Dejamos un poco el tema aquí, yo creo que ni golpe ni espectacular. No, está trivializando el tema de escudos, está sirviendo para chistes. Giovanna, tú recibiste, y paso con esto a otro tema, a 2 de los padres de los bebés de la guardería ABC de Sonora, de Hermosillo,
que vinieron a Guanajuato, platícanos cuáles ahí, sí, mira, qué agenda están ellos. ¿Qué agenda traen? Desde el año pasado entramos en contacto con ellos. Se trata de los voceros del movimiento, Julio César Márquez y Abraham Fraijo, ambos padres de 2 niñas, una niña y un niño. Por acuerdo, hay varios grupos, 2 en particular, Manos Unidas y Movimiento 5 de Junio, que están llevando a todo el territorio nacional, y hoy habrá que decirlo, incluso internacional, porque ya se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos próximamente, porque en el Estado mexicano no encontraron respuesta, pero en este momento están recorriendo el país con 2 objetivos muy claros. Uno, presentar el documental, que evidencia toda esta falla sistemática y esta organización por parte de la clase política para no resolver y proteger. Específicamente el señalamiento es con Felipe Calderón y toda la red de protección que tuvo, incluso con una familiar indirecta, en este esquema de guarderías subrogadas. Y vamos a recordar que esta guardería era del IMSS, ¿no?, que sale a la luz pública, los propietarios y todas las condiciones de arrendamiento y las observaciones ya realizadas una vez que ocurre la tragedia el 5 de junio del 2009. Entonces el objetivo fue presentar este documental, ya habrá que decirlo, seguramente en Guanajuato él se estará presentando nuevamente para hacer un nuevo eco y un nuevo llamado a la sociedad y que cada vez más gente lo conozca. No pudo entrar este documental a ningún festival de cines nacionales, sí a los internacionales. ¿Por qué no entró? Bueno, su productora nos lo decía muy claramente, ¿no? Hay formas muy sutiles de invitar a la censura y entonces están recurriendo a los esquemas ciudadanos. Claro, están recurriendo a los esquemas ciudadanos. Si la diputada lo lleva a Irapuato será excelente, donde los ciudadanos los invitamos y ellos vienen, lo presentan y dan esta información. El documental dura aproximadamente 1 hora y media y nos deja muy claro, son 49 niños que murieron, pero hay más de 120 niños que viven todavía con secuelas y están los papás de los niños de ambos grupos buscando justicia, porque al día de hoy no hay ningún culpable, ningún culpable. Lejos de las promesas, hay una frase que evidencia este documental, donde Felipe Calderón dice de forma textual: se hará justicia, caiga quien caiga, tope quien tope, y se toquen los parentescos que se toquen. Finalmente, Felipe está en Harvard y no hay nadie en la cárcel. Y el próximo 5 de junio se cumplen 5 años. Y el segundo objetivo que tenían o que tienen los papás, y aquí es una coyuntura adecuada que esté como diputada Yulma, es comentar, empezar a invitar a los estados a que homologuen la ley general que ya se autorizó hace 2 años desde el Congreso. Y es una ley que promueve una serie de medidas de seguridad. Eso sí, fueron muy claros y habrá que decirlo, los diputados del Congreso de la Unión no quisieron meterse con el tema de la subrogación, porque ni siquiera quisieron hacer público el listado de quienes están como responsables de esa subrogación, pero sí se sabe que cada niño representa hasta 2.500 pesos. Son las del IMSS, son las del ISSSTE, son las de Cedesol. Y cada niño, insisto, lo presentaban. 2.500 pesos puede representar un niño, que para los padres es la vida entera, ¿no? Y entonces, en este momento solamente está la ley general y algunos estados trabajándola, 4 estados para ser exactos. En el propio Hermosillo apenas se está trabajando en el reglamento y en la instalación de un consejo. Entonces es un llamado de recorrer cada estado, pidiendo esta solidaridad y promoviendo que no haya más tragedias como las que ellos vivieron y donde a todas luces fue una tragedia completamente prevenible. ¿Yulma le entran? Sí, por supuesto. Yo la verdad es que ya no hubo oportunidad de empatar agendas ese día, teníamos una reunión previa, pero la agenda que traían los papás impidió que yo ahí me pudiera presentar, pero por supuesto yo ahorita voy a aprovechar que estoy aquí con Giovanna, seguramente ya tiene el documento y con todo gusto lo analizamos. Y si ya, y prácticamente, pues bueno, estamos en omisión porque se supone que la ley general ya lo contempla, entonces por supuesto lo estudiamos y lo presentamos. Ya dejamos para otro día hablar de los grupos emergentes de la sociedad civil como así es, pero que en Guanajuato ya también empiezan a moverse algunas cosas. Y qué bueno, mira, yo nada más voy a comentar finalmente algo que me dijo uno de los papás y me parece que es una buena coyuntura. Me dijo, mira, yo como muchos papás estaba ajeno, o como cualquier ciudadano estaba ajeno a lo que venía ocurriendo. ¿Cuándo entramos los ciudadanos a la agenda de los gobiernos? Cuando nos tocan sus decisiones de esta manera. Y yo creo que en León, en Guanajuato y en varias regiones, ya las decisiones públicas están tocando las fibras más sensibles de los ciudadanos. Entonces la coyuntura ya es otra. Muy bien.
Gracias. Muchísimas gracias. Giovanna Rocha y Yulma Rocha. Concluimos la mesa de hoy de Mujeres en la Política. Nos vemos mañana. Esperemos que con un internet más tranquilo. Muchas gracias. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes.